Dios les bendiga. Feliz año nuevo, ¿verdad? Cada culto este año ha sido como que un reto. Y hemos visto el poder de Dios durante estos años, durante esta semana. Enviamos ahí a través de Facebook Live, vimos las cosas que Dios ha hecho en nuestra casa durante este tiempo. Y la realidad es que durante esta semana nosotros celebramos 10 años de haber pisado este lugar, de por primera vez habernos reunido aquí un grupito, a ver qué les parece este sitio, qué opinan de este lugar. Un grupito pequeño con nuestra familia, algunos amigos y alguna gente. Por eso si usted mira las fotos, ve como que mucha gente, pero es que vino gente a apoyarnos, gente interesada en ver lo que estaba pasando. Y hace 7 años que nosotros entonces pusimos esta carpa en este lado de este lugar. Y hemos visto cómo el Señor nos ha bendecido y cómo en medio de muchos asuntos Él ha puesto su mano y nosotros hemos podido ver su gloria de una manera especial. Pero durante este año, en lo próximo que queda de este año, si estamos hoy a 9, los próximos 354 días, nosotros vamos a ver su poder, porque es la promesa del Señor y es lo que nos ha hablado a esta casa este año. Así que yo estoy segura y estamos nosotros seguros de que hemos de conocer el poder de Dios, y ese es precisamente el tema de este año: y conocer el poder de Dios. Y posiblemente habrá gente que conozca el poder de Dios de lejos, otros lo podrán conocer de cerca, unos lo podrán conocer en lo sencillo y otros en la majestuosidad de lo creativo de nuestro Dios. Tenemos un Dios que hace cosas a nuestro favor y que en ocasiones, casi cuando estamos a desfallecer, ya casi cuando no tenemos fuerza, cuando pensamos que ya todo está perdido, cuando ya todo no queda fuerzas para nada, ahí Él llega de la nada y hace un milagro. Y la verdad es que cuando decidimos tener una vida a los pies del Señor, una vida que derramamos de alabanza delante de Él, así como María de Betania, que estuvimos estudiando tanto durante el pasado año, que cada momento de nuestras vidas podemos escoger la mejor parte, vamos a conocer el poder de Dios de una manera cercana. Y así, buscando versos acerca del poder de Dios, adicional del verso tema que está en Salmo 111, versículo 6, que el pastor estuvo hablando la semana pasada, también encontramos que dice, el Salmo 77, 14 dice: tú eres el Dios que hace maravillas, has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Y nosotros sabemos que Él hará conocer su poder en medio de toda la situación que nosotros podemos estar viviendo. En medio de este tiempo, en medio de todo, el Señor está. Y hoy quiero que veamos 2 hombres de la palabra y cómo cada uno de ellos pudo experimentar el poder de Dios. Y ciertamente hay muchas historias inspiradoras en la palabra. Historias que fueron forjadas en tiempos duros, en tiempos difíciles, en tiempos en que se parecen a los tiempos que estamos viviendo hoy. ¿Y cómo son los tiempos que vivimos? Son tiempos peligrosos, son tiempos de persecución y de muchas dificultades. Y Dios es experto mostrando su poder en tiempos precisamente de necesidad, en el problema, en la angustia. Y es que cuando estamos ahí en medio de la dificultad, cuando no existe ninguna opción y llega la respuesta y llega la bendición y vemos su poder, la realidad es que nosotros vemos claramente que es el poder de Dios. Y quiero que hablemos un poco de Gedeón. Ese es el primer hombre que quiero que hablemos. Gedeón vivió un tiempo malo. Un poco en la historia es que el pueblo de Israel, en este momento que vivía Gedeón, había hecho lo malo delante de Dios. Estaba adorando a otros dioses y Jehová los entrega al pueblo de Israel en manos de Madián, que era otro pueblo que estaba en los alrededores. Y esto no fue durante un solo año, sino ni 2 años. Fue durante 7 años que el pueblo de Israel estuvo pasando por esta calamidad. Años en que el pueblo de Madián y otros pueblos que estaban a sus alrededores atacaban constantemente al pueblo de Israel. ¿Y qué hacían? ¿Qué era lo que estos hacían? Pues ellos les robaban los animales, ellos les robaban las semillas, ellos desbarataban la siembra,
el pueblo de Israel trabajaba y ellos venían y rompían, robaban, dejándolos en muy mal estado. O sea que ellos se encargaban como que de hacerle la vida de cuadro. Imagínese que usted está en su casa y está cosechando y está haciendo cosas en su casa y de momento vienen un montón de vecinos y le rompen todo lo que hay en su casa y los dejan sin plátano, los dejan sin siembra, sin café. Y esto no solamente estaba ocurriendo por un año, sino que se estaba repitiendo 2 años, 3 años, hasta 7 años. Y ocurrió que el pueblo de Israel, por temor, comenzaron a hacer cuevas en los montes y a irse a vivir a lugares donde era difícil de encontrar, o sea, a huir a las montañas, a irse a donde nadie lo pudiera encontrar. Ellos estaban tratando de escapar de eso que le estaba sucediendo. El pueblo estaba padeciendo una cosa y una cosa horrible. Estaba padeciendo dificultad, momentos oscuros, tiempos parecidos a los mismos retos que nosotros vivimos ahora. Tal vez no es que necesariamente vienen y nos llevan la siembra, pero la realidad es que vivimos tiempos muy, muy difíciles en estos días. Se supone que el pueblo de Dios fuera el más fuerte sobre la faz de la tierra. Y ahora este pueblo estaba reducido a vivir en cuevas, en escondites por temor. Pero una vez más habían tenido que tocar fondo antes de clamar a Dios. Ellos se dieron cuenta cuando estaban viviendo todas estas cosas difíciles, se dieron cuenta de que tenían que clamar a Dios. Y en Jueces 6, capítulos 5 y 6 dice de la siguiente manera: estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas, de la siguiente manera, eran como una plaga de langostas, llevaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada, hasta que la tierra y no se iban. Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Pero después de decir todo eso, miren lo que dice la próxima oración del verso 6. Dice todo eso, miren lo que después de decir entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Ellos sabían a quién recurrir, pero habían esperado hasta casi morir de hambre. Por 7 años habían esperado para entonces pedir la ayuda de Dios, pedir que de Él viniera algo sobrenatural, que ellos pudieran ver el poder del Señor. Y sabes que ellos tenían claro que era lo que tenían que hacer. Ellos habían visto y sabían, porque ese pueblo se contaba todas las cosas, sabía del Mar Rojo, de cuando se abrió el Mar Rojo, de cómo Dios había sacado el pueblo de la cautividad de Egipto, todas esas cosas, lo que había pasado en el desierto, todo eso ellos lo sabían. Pero como quiera, habían esperado 7 años para clamar al Señor. A veces, aunque sabemos a dónde tenemos que ir, cómo lo tenemos que hacer, no es hasta que estamos totalmente en el piso, en una derrota total, que no viene la humillación correcta delante del Señor. Entonces quiero que ahí mismo más adelante, los versos 13 al 18 dice: entonces un ángel se le aparece a Gedeón y le dice: guerrero valiente, el Señor está contigo. Y Gedeón, ¿qué hace? Más bien le dice, vamos a ver qué dice Gedeón, o qué hace Gedeón con esto que le estaba diciendo el ángel. El ángel le dice, vamos a leerlo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en mano de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el menor de importancia en mi familia. El Señor le dijo:
yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Si de verdad con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que te traiga mi ofrenda. Miren lo que sucedió aquí. Se le aparece el ángel a Gedeón y le dice, guerrero valiente, el Señor está contigo. ¿Y qué hace Gedeón? Piense, él era agricultor, había estado por 7 años cosechando, sembrando y haciendo todo durante gran parte del año, y de repente venían los madianitas y destruían, rompían, robaban todo lo que él lo había hecho, no solo él, sino todo el pueblo. Él, dice la palabra, que se había ido a un lugar distante a continuar sembrando y haciendo lo que él sentía que Dios le había llamado. Pero ¿qué pasa? Cuando el Señor le dice, guerrero valiente, el Señor está contigo, Él le dice, si el Señor está con nosotros, ¿por qué sucede todo esto? Piense en algunas veces que a usted le están pasando situaciones en su vida y usted piensa, y usted oye la voz del Señor y usted piensa, pero si me está pasando esto, ¿cómo es? Alguien que me explique cómo es que el Señor está conmigo en medio de esta situación. Pues la realidad es que la promesa del Señor es estar todos los días con nosotros hasta el fin, en el día bueno y en el día no tan bueno, en el día en que estamos felices y en el día en que estamos tristes, en el día de la abundancia y en el día de la escasez, en el día que tenemos todas las fuerzas para luchar y en el día en que no tenemos ninguna, para también sin ninguna nosotros poder tratar de luchar. Pero también nosotros como Gedeón, en muchas ocasiones cuando viene alguien y habla nuestra vida, nosotros empezamos a cuestionar y a decir todas esas cosas que él dijo. Y no solamente él, Dios, el ángel de Jehová le dice, tú vas a ir y los vas a acabar como a un solo hombre. Y él vuelve otra vez y le dice, ¿cómo es que yo, siendo de la tribu más pequeña, el último de los hermanos? Si él seguía poniéndole excusas y excusas y excusas a Dios para no hacer o para no ver. Y a veces nosotros retrasamos ver el poder de Dios porque estamos preguntándole al Señor, y dame otra prueba, y yo quiero saber que eres tú, y muéstrame que eres tú, y por favor dime otra vez, y antes que yo vaya, déjame escuchar bien, déjame saber bien. Y así somos algunos como Gedeón, pero Gedeón como quiera conoció el poder de Dios. Todos sabemos el final de la historia, que con tan solo 300 hombres, déjame tomar un poco de agua. Que con tan solo 300 hombres, él pudo acabar completo ese ejército. Qué bueno es el Señor. Que a pesar de nuestras preguntaderas, de nuestras dudas, de nuestras excusas, Él siempre quiere mostrarnos su poder. Ellos tuvieron una gran victoria sobre el pueblo de Madián y fueron libres de la persecución. Ahora quiero brincar a otro hombre de la Biblia. Y lo quiero hacer de manera bastante rápida porque quiero compararla en la manera que ambos contestaron y cómo vieron el poder de Dios de manera distinta. El capítulo de Génesis 22 dice, aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El versículo 3 dice, Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. El versículo 4 dice, al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Él iba a sacrificar a su hijo. Dios lo llama, le da la instrucción. Y sin él mediar palabras, dice que al otro día se levantó, tomó todo lo que tenía que hacer
y continuó el camino hasta que Dios le mostrara dónde él tenía que llevar a cabo aquello que él le estaba pidiendo. Cuando Abraham, el versículo 5 dice, entonces Abraham dejó a sus criados. Cuando llegó a ver el sitio, divisó el sitio, dijo, ahí es que tiene que ser que yo voy a hacer el sacrificio. Dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. O sea que eso era algo entre él, su hijo y Dios. Y yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Él habló fe. Él dijo, adoraremos y volveremos a ustedes. Si él iba a matar a su hijo, iban dos y se suponía que solo viraría uno, porque él dice, adoraremos y volveremos a ustedes. Todos sabemos que más adelante en estos versos, Dios le da a conocer su poder. Le habla a Abraham justo cuando está ahí, listo para hacer el sacrificio, y le dice que no mate a su hijo y suple el cordero de sacrificio. ¿De qué manera ese hombre iría? ¿De qué manera ese hombre estaría caminando hacia lo que él sabía? Porque una de las cosas que dice, ¿a quién amas? A tu único. O sea, él sabía que Abraham amaba con todas sus fuerzas, que lo había esperado, que era el hijo, que era el hijo de la promesa, era el futuro. Pero él estuvo dispuesto, él siguió la instrucción, él obedeció y fue allí y también pudo ver el poder de Dios. Entonces, yo quiero que meditemos hoy. Abraham contesta de una al llamado. Me imagino el gran dolor que este hombre llevaba porque iba a sacrificar a su hijo, sin preguntas, sin pruebas de que era Dios a quien estaba escuchando. Piense. Gedeón iba a luchar por el pueblo de Israel. Abraham iba a sacrificar a su hijo. Gedeón cuestiona, pregunta, busca excusas. Abraham fue de una. Sin decirle, muéstrame que eres tú, quiero ver que eres tú. Yo no llegué a contar todas las veces que Dios le mostró a Gedeón, pero fueron más de 3. Versus Gedeón, que Dios lo llama valiente guerrero, y él no se lo cree. Igual llega a conocer el poder de Dios, pero le pide al Señor, dame una prueba y dámela otra vez. Y de verdad serás tú. ¿Y cómo es posible que tú te hayas fijado en mí? Si yo soy el más pequeño, si yo soy el menos que puede hacer esto. Oye, y es válido tener susto. Cuando yo estaba preparando esta palabra y el Señor me muestra esto de Abraham, fue bien difícil para mí. Tuve que recurrir a mi amiga Raquel, porque yo sentía que iba a desfallecer, porque yo, al igual que Gedeón, he preguntado. Y en el momento de la dificultad le he preguntado, Señor, ¿de verdad que esto eres tú? He visto su poder y lo he de ver de nuevo. Pero la realidad es que cuando miramos más adelante, siempre, yo un día estaba hablando creo que con Marixa, le estaba diciendo, ¿sabes qué, Marixa? Que yo quiero estar en el último verso de Hebreos que diga, Isairi por fe obtuvo, ¿sabes? Como ese capítulo que está diciendo de tal persona así. Y cuando yo fui a esa parte de a ver cómo hablaba de Abraham y de Gedeón, pues ahí fue que me dio el tucutucu de los héroes de la fe. En Hebreos 11 habla de la mayor parte de los hombres de la Biblia, pero de Abraham habla desde el versículo 8 hasta el 17. 10 versos en los cuales Dios pone en la mente de quien escribe Hebreos hablar de Abraham. El versículo 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, ofreció a su único hijo.
Entonces, el versículo 32 al 34 dice: ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron boca de leones, apagaron la violencia de fuego, escaparon de filo de espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. De Gedeón solamente se repite con unos cuantos nombres, con otros hombres que también hicieron cosas espectaculares, vieron el poder de Dios de una forma sobrenatural. Pero yo creo que una cosa de las más que me impacta, y me acordaba de la predicación que hizo Pastor Frankie hace un tiempo, era de que seamos amigos de Dios. Y en Isaías 41:8 dice: pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. Abraham lo llamó amigo. Hay una diferencia entre cómo estos dos hombres vieron el poder de Dios. Y realmente siempre va a haber una diferencia entre cómo nosotros veamos el poder de Dios. Saben que cuando estaba haciendo esto pensé, miren, nosotros podemos ver el poder de Dios como lo vio el pueblo de Israel cuando el Mar Rojo se abrió. Pero también podemos ver el poder de Dios como lo vieron los egipcios, que cuando el mar se abrió y el pueblo pasó, se cerró, o sea que lo vieron de una y murieron ahí. Todos podemos ver el poder de Dios. Lo podemos ver de cerca o lo podemos ver de lejos. Lo podemos ver por el testimonio de alguien o lo podemos ver por vida propia. Lo podemos ver en nuestra familia, lo podemos ver en nosotros. Hoy la invitación es a estar cerca de Dios, que podamos contestar a su llamado, que Él pueda darnos a conocer su poder en medio de las situaciones adversas que nosotros tenemos. Y posiblemente la situación mía se llame de una manera, la de Wilber se llame de otra, la de Marianita, y así cada uno de nosotros tiene un nombre de su situación, tiene un nombre de su problema, de su dificultad, pero todos tenemos que clamar al mismo Dios, al Dios que abrió el Mar Rojo para que el pueblo de Israel pasara, a ese Dios que con 300 hombres eliminó a los madianitas de una, aquel que proveyó cordero de sacrificio para que Abraham no tuviera que matar a su hijo. ¿Cómo quieres conocer el poder de Dios? Es ilimitado. Nosotros ponemos los límites, nosotros tenemos los miedos, nosotros estamos asustados. Dios no, Él no cambia, Él es el mismo, siempre, siempre, siempre. Y lo que prometió lo hará. Y no importa que tu día sea bueno o sea malo, Él promete estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que debemos hacerlo de la manera que Dios se agrade, que se agrade de nuestra obediencia, que a pesar de nuestra humanidad podamos ser útiles para que Dios se manifieste en nuestra tierra, que nosotros podamos hablar vida a la gente, que podamos hablar esperanza a la gente. La gente está cansada de las malas noticias, cansada de los cuantos virus hay. Yo conozco el poder de Dios y si me muero para Él sea, y si vivo que sea para contar las maravillas que Él ha hecho. Así que vamos todos a tratar de que este año nuestra mente, nuestro todo, sea para nosotros poder llevar el evangelio, llevar esperanza, llevar vida, poder contarle a la gente cómo nosotros hemos experimentado su poder en tiempos anteriores. No nos quedemos con los testimonios. A veces nuestro testimonio puede ser sencillo, pero puede ser lo que alguien necesita escuchar para saber que Dios tiene la misma oportunidad de mostrarle ese poder a esa vida en ese momento. Así que habla vida, habla esperanza, habla del Señor. No importa que tengas duda o miedo,
que podamos ser usados para la salvación de los que están a nuestro alrededor. Ambos conocieron el poder de Dios, pero Abraham lo llamó amigo. Y Gedeón también se dice muchas cosas tremendas. Yo anhelo más, yo anhelo ver sus promesas en mi vida, yo quiero ver su poder manifestado. Que Dios esté con nosotros es su promesa, pero eso no es equivalente a que todo sea en nuestra vida perfecta y buena. No nos equivoquemos. Inmediatamente que el Señor vea que algo nos puede hacer daño, lo va a quitar. Y nos va entonces a tratar de tener de rodillas con el fin de que nosotros estemos cerca de Él para ministrarle, para que estemos en paz, para que tengamos vida y para que tengamos vida eterna. Medite en este versículo ya casi para terminar. Dice Deuteronomio 29:29. El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables siempre de todo lo que nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. A veces, y en muchas ocasiones, tenemos que hacernos los locos para ser felices. Tenemos que hacernos los tontos y dejar pasar como que no nos dimos cuenta de una situación con el fin de estar cerca del Señor y estar en paz con todos, como dice la palabra. Así que de lo que se nos ha sido revelado, nosotros tendremos que dar cuenta. Pero hay secretos, hay cosas que la gente las pregunta y que la realidad es que no tenemos respuestas para ellas. Pero Dios sí tiene misericordia y Él quiere que nosotros veamos su poder manifestado este año. Dios anhela nuestra obediencia y quiere que nosotros conozcamos su poder en todas áreas de nuestra vida, no solamente en una. A lo mejor podemos estar pensando que necesitamos su poder en esta X área que se me hace difícil, pero Dios es así, que como no tiene algunas cosas explicaciones, Él puede saber que la realidad es que nosotros necesitamos su poder en otra área que nosotros creemos que tenemos resuelta. Y así es Él, sencillamente perfecto. Somos nosotros los que no somos perfectos. Somos nosotros los que cuestionamos. Somos nosotros los que tenemos que dejarnos llevar, confiar, estar a los pies, buscar la mejor parte, la cual nadie nos podrá quitar. ¿Cómo está tu relación con Dios? Cuando Él te habla, ¿entiendes? Cuando Él te habla, ¿escuchas? ¿Lo obedeces o lo cuestionas? No importa cómo, lo que importa es que contestes y que des cuenta a Dios de lo que te está hablando y preguntando. Él quiere que nosotros conozcamos su poder. Yo quiero conocer su poder. Y ciertamente hay gran diferencia en cómo nosotros podemos conocer su poder. A lo mejor la petición que tienes para este año es una y Él está trabajando en otra que ni siquiera tú piensas que debe ser la prioridad. Pero Él nos ama, Él nos creó, Él sabe lo que es mejor para nuestra vida. Y aunque no tenemos muchas explicaciones de cosas, Él nos dará lo mejor. Y dice su palabra que todo obra para bien para nosotros. Así que estemos atentos, intimemos con el Señor. Permítase crecer en el Señor y madurar en Él, como era el tema del año pasado. Hoy yo estaba muy regocijada porque envié un mensaje a aquellos que están siguiendo el plan de la Biblia y muchas fueron las respuestas que mucha gente me envió y yo estaba súper contenta de ver que la gente está animada de leer la palabra, que está contento, que están queriendo seguir el plan, que hay algunos que me dijeron, yo no estoy al día, pero estoy haciendo todo para ponerme al día, o sea, con ese ímpetu y con esa, ¿y sabe lo que va a pasar? Que posiblemente no entendamos todo lo que leemos, pero el Señor algo nos va a revelar. Y de eso que nos va a revelar es lo que nosotros vamos a tener que dar cuenta. Lo que no entendamos en otro tiempo tal vez lo vamos a poder entender. Pero gloria a Dios por su palabra, por ese libro de instrucciones que nos dejó. Y más maravillada estoy cuando llegó Manuel con una libretita con sus dudas.
pastora, yo no entendí esto y esto y esto. Gloria a Dios por más gente así que quiera, entienda y anhele más del Señor y más de su palabra. Oh, gracias Dios. Oh, gracias Señor, gracias Dios. Quiero dirigirme ahora un momentito a aquellos que nos están viendo a través de Facebook Live. La gente que está aquí en la casa y en sus carros se quedan ahí quietecitos un minutito. Si nos estás viendo a través de Facebook Live, por favor, ahí en los comentarios pon tu teléfono, ahí en los comentarios pon tu petición. Yo sé que Dios ha hablado a sus vidas, yo sé que Dios ha hablado de una manera especial. Todos nosotros tenemos una interacción con el Señor, pero las interacciones son distintas. Y muchas veces la diferencia entre los resultados y la diferencia entre lo que Dios quiere hacer con nosotros, que se logre o no, es nuestra duda. A veces es que nos falta fe. Así es que si necesitas fe, si necesitas cualquier cosa, hay alguna petición que tienes, por favor, anótala por ahí, porque ya vamos a estar cerrando la transmisión por Facebook Live. Los voy a estar viendo, si Dios lo permite. Ustedes me estarán viendo, si Dios lo permite, estarán viendo esta casa el próximo domingo a la misma hora, a las 6 de la tarde. Queremos orar por ti. Si necesitas un teléfono es el 787-478-1633.